Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Herrán del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Me da mucho gusto tener la oportunidad de participar en estos momentos de Hablemos de Derechos Humanos. Me gustaría tomar un tiempo para platicar acerca de la libertad de expresión en su relación a través del uso de redes sociales en el contexto que estamos viviendo a través de la cuarentena y de la epidemia del COVID-19. Es muy interesante y es muy importante porque si de por sí estas aplicaciones de redes sociales, pensemos en Facebook, en Twitter, Instagram, todas las que lo componen, de por sí tienen un alto tráfico y son una forma muy importante en el que las personas, a través de la cuales las personas hacemos uso de nuestra expresión. En este contexto de la cuarentena, donde la libertad física de las personas está un poco restringida, la expresión a través de las redes sociales ha sido la ventana primordial para que todo mundo pueda manifestar, comunicar y decir todo aquello que está pasando y que es interesante, ¿no? Y esto a través de los meses ha ido mostrando unas caras muy interesantes y muy diversas que en este momento, a inicios de junio del 2020, encontramos, por ejemplo, protestas sociales en Estados Unidos con un pequeño eco en México y los formatos y los fondos por donde estas comunicaciones se desarrollan están completamente relacionadas con el Internet y con las redes sociales. Entonces, es muy apropiado. Para platicar de eso, pues tenemos que tomar un minuto o dos para hablar un poco de por qué la libertad de expresión es tan importante y por qué vale la pena dedicarle este tiempo. Y bueno, es bien fácil contestarlo. La libertad de expresión, todo mundo sabe, es un elemento esencial del desarrollo de la personalidad. Cada persona tiene una facultad exclusiva de poder externar sus pensamientos y sus ideas. Pero la libertad de expresión no solo tiene un componente social o individual, se ha reconocido que tiene un componente político y esa es la parte importante en el contexto en el que estamos viviendo, porque la libertad de expresión constituye un elemento esencial de la sociedad democrática. Sin ella no se puede construir un debate público y hay una contracara de la libertad de expresión importantísima, el derecho de acceso a la información, y sin el juego apropiado de estos dos derechos, libertad de expresión y derecho a acceso a la información, la sociedad democrática como la conocemos o el Estado de Derecho como debería de establecerse simplemente no puede existir. Es por esto que es tan importante protegerla y mantenerla lo más abierta y lo más transparente posible. Y en ese contexto, pues siempre ha habido un medio de expresión de la comunicación de las personas. Tradicionalmente, después del siglo XX y transitado al siglo XXI, hemos encontrado nuevos medios de comunicación. Y esta parte es bien importante porque los medios, vamos a llamarles medios tradicionales, los medios del siglo XX, los solemos llamar medios masivos. ¿Y por qué es eso? Pues porque una sola concentración, una sola persona concentra, o tal vez no persona, pero un grupo de personas concentra la capacidad de alcanzar en su mensaje a un gran número de espectadores o de audiencia. Eso es un medio masivo, obviamente, ¿no? Televisión y radio son los ejemplos más comunes. Pero cuando el Internet se vuelve casi completamente genérico, y eso que aún tenemos una brecha digital muy amplia, pero bueno, con la gran penetración que tenemos en el Internet y con la facilidad del acceso y el uso de las redes sociales como aplicaciones diarias, pues entonces este modelo ya no funciona así. Una muy buena parte de la comunicación se desarrolla en este modelo dirigido y es muy, muy complicado y mixto porque entonces ya es un individuo, una sola persona, la que tiene la capacidad de enviar un mensaje que posiblemente puede alcanzar a un grupo mediano de personas o inclusive a la gran mayoría de la población. Este fenómeno que llamamos la viralización. Y lo importante en este aspecto de la transición del mundo de la comunicación de los medios tradicionales a estos nuevos medios, vamos a llamarles medios digitales de redes sociales, es que la forma en que el contenido se crea le da valor a la plataforma. Piensen ustedes en que en la televisión y en la radio es la persona que es dueña de la concesión para utilizar este medio el que produce el contenido que va a estar transmitiendo a todos los usuarios o escuchas. Sin embargo, lo opuesto sucede con el mundo de las redes sociales. Aquí hay un dueño, un propietario, que es dueño de un canal de comunicación, el acceso a Internet, la aplicación de difusión, pero el contenido, lo que las otras personas escuchan, lo generan las mismas personas que forman parte de la audiencia. Entonces es un esquema de desarrollo de información muy diferente, en donde no se puede con tanta facilidad controlar
la expresión para buscar que se respeten los valores de la libertad de expresión. Entonces, en el modelo anterior de regulación, era fácil decirle al concesionario: hey, esto es lo que tienes que decir, no decir, aplicar o no aplicar. Sin embargo, en los nuevos modelos de las redes sociales, estas aplicaciones gigantescas, no puede aplicarse ese tipo de regulación porque el contenido no lo crean los propietarios, el contenido lo estamos creando los usuarios todos los días. Y ahí hay una diferencia muy importante. Y la otra es que estas empresas, Facebook, Google, se han vendido como empresas de tecnología y se han desarrollado a sí mismas como si fueran empresas de tecnología, como si vendieran aplicaciones técnicas. Y es importante que en este momento acepten su papel como medios de comunicación. ¿Y eso por qué es importante? Porque una vez que una empresa de redes sociales acepte su papel como medio de comunicación, acepta todas las responsabilidades sociales y políticas que vienen acompañadas de controlar el régimen de la libertad de expresión. Es por eso que se le puede pedir a un periódico, a una televisora o a una estación de radio que modere su contenido en cierto sentido, y no es tan fácil pedírselo a las redes sociales, porque no se conciben a sí mismas como medios de comunicación. Sin embargo, eso es lo que está cambiando, y eso es lo que es tan interesante en este momento. Podemos ver que ya hay un proceso de moderación de contenido diferente, más activo dentro de las redes sociales del que había antes. No quiero tratar de decir que nunca ha habido control o moderación del contenido en las redes sociales. Facebook, por ejemplo, tiene controles de contenido muy estrictos. No se permite desnudos, no se permiten violencia, contenidos que van en contra de este tipo y otras reglas son eliminados constantemente. ¿Por qué? Porque Facebook busca crear un ambiente que sea propicio para familias, para que gente que no quiere tener acceso a contenidos violentos o ofensivos pueda tener la seguridad de que no se lo va a encontrar en la plataforma. Esto es importante verlo así porque Facebook está restringiendo la libertad de expresión en una mayor medida de lo que los límites de la libertad de expresión establecen. Es decir, Facebook es más restrictivo que lo que la teoría general de la libertad de expresión requiere. Y esto está bien porque es una modalidad privada, es una aplicación privada en donde particulares están de acuerdo en hacer uso de la instalación o de los medios que permite para mantener información. Lo que no ha habido, o lo que apenas se está comenzando a dar, es una serie de políticas más precisas para moderar ese contenido. ¿Cuál es el ejemplo que está de moda ahorita? Bueno, es el presidente Trump teniendo un conflicto directo con Twitter porque Twitter le acaba de poner marcas a varios tweets del presidente Trump. En unos de ellos aclarando, cuando fueron tweets acerca de votación a través del correo, estableciendo que hay información fidedigna al respecto. Y en otro caso, hablando de las protestas que se estaban dando en Estados Unidos y de la invitación del presidente a que se aplique la ley y el orden, Twitter puso un anuncio indicando que el tweet del presidente Trump incumplía los términos de uso, pero no lo iban a retirar por ser una persona pública, el presidente Trump, y sin embargo el tweet iba a estar marcado, pero todavía podía ser accesible. Facebook luego nos salió con una idea diferente de cómo aplicar su moderación, y Facebook tiene una política permisiva, aparentemente, donde dice: nosotros no debemos de ser los árbitros del contenido. ¿Quién soy yo?, dice Facebook. Bueno, Mark Zuckerberg, ¿quién soy yo para definir cuál es la verdad? Son las personas las que tienen que hacer el ejercicio de moderación propio. Y sin embargo, aún así, Facebook entiende que hay una dificultad en que él mismo, con Zuckerberg y sus directivos, sean quienes controlen y quienes moderen el contenido cuando algo rebasa los límites que el mismo Facebook pone. El ejemplo clásico es cuando se han transmitido escenas de violencia en Facebook Live, como la masacre de Nueva Zelanda. ¿Eso qué implica? Que Facebook, al tratar de ser más permisivo, pues también puede tener afectar mayormente a las personas que tienen acceso a él. Sin embargo, están desarrollando una política bien interesante que es la Mesa de Moderación de Contenido o el Consejo de Moderación de Contenido, que es un consejo incorporado de expertos. Van a tener al final 40 expertos internacionales en materia de libertad de expresión. Se han anunciado ya los primeros 20 integrantes de este consejo y son personas de un perfil muy importante, con credenciales intachables. Y Facebook ha hecho un acuerdo en donde las controversias que se van a dar respecto a la moderación del contenido se van a someter a este consejo y las decisiones del consejo van a ser finales e inapelables. Y Facebook está aceptando este tipo de, vamos a llamar, regulación como de Suprema Corte de Justicia de Facebook.
Los estatutos de cómo va a funcionar este consejo aún tienen mayores precisiones, pero en general podemos ver que hay un esfuerzo por tratar de transparentar la forma en que las redes sociales tienen que moderar su contenido. Y al final y al cabo, ¿por qué es importante esto? Porque si no permitimos a las empresas de redes sociales que moderen el contenido de las expresiones que se hacen a través de ellas, ponemos en peligro no solo el modelo de negocio, y eso a quién le va a preocupar. Lo que ponemos en peligro es una ventana de expresión importante. Si le decimos a Facebook o a Twitter o a cualquier otra aplicación de red social, ahora tú eres responsable no solo de lo que tú digas, sino del contenido que tus usuarios ponen. Al momento que Facebook sea responsable de todo lo que los usuarios escriban, como Facebook no puede moderar el 100% del contenido y como la responsabilidad sería completamente de ellos o de Twitter, la única herramienta que les queda es eliminar todo el contenido y hacer un filtro completo y ya no trabajar como lo están haciendo ahora, que es pon lo que quieras y yo voy filtrando lo mejor que pueda el contenido en la moderación. Si les damos un régimen de responsabilidad completo por lo que hagan los usuarios, entonces van a tender al otro lado y van a decir, ahora ya nadie pone nada, excepto lo que nosotros estamos seguros que favorece o que no conflictúa con los derechos de terceros o con los temas legales que nos restringen. Y eso acallaría increíblemente el rico y dinámico mundo que es la comunicación de expresiones a través de redes sociales. Y esto es un fenómeno interesante que tiene consecuencias políticas, sociales, civiles, de seguridad. Está tan importante este tema, o es tan importante este tema que no podemos tratar de decir el impacto de eliminar el modelo de negocio de redes sociales es simplemente económico, pudiera serlo político y social. ¿Esto qué significa ya para cerrar el tema? Que nuestro momento de cuarentena del COVID-19 resultó ser un experimento interesante para cómo poner presión encima de las redes sociales y cuál es el contenido que éstas tienen la responsabilidad de manejar y de no manejar. Lo que está quedando más o menos claro es que las reglas que están establecidas por Estados Unidos como el principal país que pone la línea en este tipo de políticas públicas acerca de regulación de redes sociales, está establecido que el sistema actual de moderación es deficiente, requiere mejoras, pero no puede ser acabado y tirado a la basura por completo. Las protestas en Estados Unidos vienen de abusos efectuados por policías en el cumplimiento de su deber, captados por redes sociales, bueno, captados por usuarios, difundidos por redes sociales. Es un ejercicio de transparencia pública y lo mismo se ha dado en México y en otros países. Las redes sociales pueden interpretarse como una ventana de ejercicios de derechos políticos. Entonces, las políticas que manejen, o bueno, que dictaminen cómo regular su contenido, son de la máxima importancia tanto para el individuo, en su tema individual como expresión personal, como para la sociedad en su conjunto, desde el punto de vista de la libertad de expresión y el debate público y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Vamos a ver qué pasa, es un tema interesante y con esto termino mi participación de hoy. Gracias.